Estamos con Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Cómo te va, Ricardo? Carlos Martini te saluda. Muy buenos días. Buen día, Carlos Martini, a tu audiencia también. Al volver las restricciones más fuertes, Ricardo, como vos estás siguiendo, también aumentaron las expresiones de inquietud en torno al empleo, la pérdida de empleo, el aumento de los que necesitan subsidio para sobrevivir. A tu modo de ver, estos días de mayor restricción pueden tener consecuencias más adelante en la economía paraguaya. ¿Cómo lo ves? Y que las consecuencias van a ser muy amplias y profundas, Carlos Martini, porque todo nuestro discurso, me refiero al de los comunicadores sociales, apuntan con mucha frecuencia solo sobre lo que el sector privado debe recibir de parte del sector público en materia de, por ejemplo, créditos especiales, nuevos plazos para el pago de deudas tributarias y tal, que me parece una expectativa correcta. El sector público tiene que acompañar los sacrificios del sector privado a consecuencia de la pandemia con medidas sectoriales y específicas, ¿verdad? Ayudar a los contribuyentes que no están en condiciones de hacer los pagos como tradicionalmente se ha hecho, ayudar a los tomadores de crédito que no están en condiciones de devolver lo prestado en plazo y forma. Todas esas medidas que vienen del sector público son sumamente necesarias, más muchas otras, como por ejemplo el fortalecimiento de las MIPYMES, que no pueden quedar abandonadas a su suerte, porque es allí donde se concentra la multitud de las pequeñas empresas del país, son las que más puestos de trabajo crean y las que más dificultades están teniendo con la pandemia. Pero creo que tendríamos nosotros que quitar la careta de hipocresía al discurso también, Carlos Martínez, porque mientras estamos viendo la forma de que el sector privado con sacrificios salga por delante y por encima de la pandemia, no nos damos cuenta de la hipocresía dentro del sector público en general, y me refiero yo ahora en particular a los diputados y senadores, por ejemplo, que no tienen empacho de autoadjudicarse aumentos salariales desproporcionados en época de plena crisis. O sea, no solamente no se han ajustado el cinturón despidiendo a la gente que no tiene trabajo con la indemnización del caso, reduciendo el tamaño del Estado así, pero también conteniendo la contratación de nuevos funcionarios públicos y sobre todo poniendo un límite al aumento en épocas de pandemia. Todo eso no ha ocurrido. Aparte de eso, hemos podido observar que no solamente diputados y senadores están actuando como si el país no tuviese ninguna crisis económica ni ninguna crisis pandémica. Vemos nosotros también que determinados exponentes del sector público están actuando no solamente en el Congreso, también en otras instancias públicas, como si nada estuviese ocurriendo. Fijémonos nomás en el comportamiento de los magistrados y del Poder Judicial en general. No se ve que allí nadie se esté apretando el cinturón para ayudar a sobreponerse la ciudadanía a la pandemia y a la recesión económica, ¿verdad? Es decir, yo no estoy viendo que el sector público esté ajustándose los cinturones, pero sí se pide al sector privado en la parte relacionada a las MIPYMES que se ajusten el cinturón. Se ve perfectamente que muchos de ellos están despidiendo a miles y miles de empleados. No se está viendo la forma de que la solidaridad cunda, es decir, que haya solidaridad intersectorial entre el sector público y el sector privado. Y entonces realmente se tiene la sensación de que el contribuyente, que es el que está pagando los impuestos diariamente, mensualmente y anualmente, está financiando los desmanes de esa parte pequeña del sector público que se sigue autoadjudicando remuneraciones federales en aumento. Y no es solamente un problema del Poder Legislativo, es también un problema del Poder Judicial y también de otras entidades del sector público. Es decir, creo que tenemos que hablar con la claridad de siempre, Carlos Martini, al pan pan y al vino vino. Hay hipocresía de por medio.
Y no estoy hablando de impunidad, que es omnipresente, con la que se estimula más y mayor y peor corrupción. Estoy hablando simplemente del trajín diario del comportamiento de los ciudadanos ante la crisis. Los ciudadanos están sintiendo en carne propia todo esto, pero no se ve que determinados exponentes del sector público se estén ajustando los cinturones. Y esa es una vergüenza nacional, aparte del latrocinio que se perpetra en épocas de pandemia en perjuicio de la obtención de vacunas, por ejemplo, y sobre todo en el abastecimiento regular de productos medicinales. Una vergüenza nacional, Carlos Martín. En efecto, y ahí a tu modo de ver, ¿cómo se puede efectivamente enfrentar esto que llamas vergüenza nacional en torno a gastos desmedidos de parte de cierto ámbito del sector público, Ricardo? Y estamos lanzando esta exhortación desde el mismo comienzo de la pandemia, Carlos Martín, y vos y yo en estas entrevistas, pero además los otros medios, exponiendo la crisis nacional por la que estamos pasando. Es la peor pandemia en decenas y decenas de años, probablemente la peor en un siglo, ¿verdad? O más. Acá hay una parte del sector público que actúa como si nada estuviese ocurriendo, como si la ciudadanía no estuviese muriéndose diariamente a consecuencia de la pandemia, como si no tuviésemos decenas de miles de infectados. Aquí todo el mundo, en cierta parte del sector público, no en todas partes, están actuando como si nada ocurriera. Y la corrupción sigue tan campante y la impunidad siempre muy tolerante. En esas condiciones, Carlos Martini, realmente yo no veo cómo podemos salir adelante si es que no se establece en ambos sectores, tanto en el sector público como en el sector privado, una solidaridad interactiva. Tenemos que acabar con esa hipocresía y eso empieza denunciándolo públicamente, Carlos Martín. Efectivamente, pero alguna denuncia al respecto. Y por lo tanto, finalmente, ¿cómo estás viendo el comportamiento de la economía y de la microeconomía en lo que resta del año, Ricardo? Y en lo que resta del año, la microeconomía va a ir literalmente mal, de mal en peor, refiriéndonos a las microempresas sobre todo, ¿verdad? Son las que peor están soportando la crisis. Tenemos que distinguir también entre la parte de las microempresas que trabaja formalmente y la otra parte que está totalmente en la clandestinidad. Tenemos que ver la forma de que esa clandestinidad por conveniencia pase a la formalidad, y eso requiere una organización social y unas políticas públicas más ajustadas a las necesidades de los pequeños, ¿verdad? Pero por otro lado hay que decir también que a pesar de todo lo dicho, el comportamiento macroeconómico de Paraguay no está mal. Están recuperándose algunas variables sustantivas. Por ejemplo, hay mayor recaudación tributaria. Es increíble, pero es cierto. Se tienen pronósticos de crecimiento del Producto Interno para este año que oscilan entre el 3 y el 3,5% para este año, ya un salto en comparación al año pasado. Y si por fin llegan las vacunas y por fin empezamos a por lo menos contener mayor expansión de la pandemia, probablemente tengamos cifras mayores de crecimiento económico para el año que viene. Es decir, somos un país sumamente específico y difícil de describir, porque a pesar de todo lo dicho anteriormente en la mayor parte de esta entrevista, el comportamiento macroeconómico del sector público afortunadamente está bien. Y eso es mérito, en primer lugar, del Ministerio de Hacienda y de la Subsecretaría de Tributación, y en segundo lugar también del Banco Central, que es probablemente la institución modelo a seguir en términos de política monetaria, en la contención de la inflación y en la organización de la oferta monetaria. Es decir, tenemos una institución realmente que está muy bien llevada adelante. Lo que tiene que tener cuidado esta institución, me refiero al Banco Central, es que tampoco se produzcan allí aumentos desmedidos en épocas de pandemia, porque se ha tomado registro de que no solamente diputados y senadores, no solamente Poder Judicial, sino algunas otras dependencias del sector público están haciendo más o menos lo mismo. Tendría que convocarse a todos los sectores internos del sector público para hablar un lenguaje claro, que todos sean modelo para superar la pandemia y no simplemente una repetición
de comportamientos anteriores a lo largo de los últimos meses que realmente dejan mucho que desear. A mantener ese divorcio, por un lado, buenos números macroeconómicos y la microeconomía sufriendo. Asimismo, pero hay que agregar a eso que la situación ecológica también es sumamente preocupante, Carlos Martínez. Estamos con problemas en todo lo que sea tratamiento de humedales, por lo menos detener la deforestación masiva. Es decir, ahí hay mucho trabajo que hacer y nuestra educación sigue siendo una de las peores de Sudamérica, y no nos olvidemos de defensa y seguridad, que nos falta mucho por hacer allí, no solamente por la presencia del EPP, sino también de las 3 bandas terroristas brasileñas que pasean por Paraguay como Pedro por su casa. Y por otro lado, el crimen organizado está en auge y los giros ilegales al exterior también. En esas condiciones, probablemente tengamos dificultades nosotros con la aprobación de las nuevas normas internacionales contra el crimen organizado. Sin ninguna duda. Ricardo, como siempre, muy amable, un saludo para vos. Ha sido un gusto. Gracias. Ricardo Rodríguez Silvero con el análisis económico.